En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de los deciles y cómo poder establecerlos para datos agrupados. Entonces, como lo vimos en la anterior clase, nosotros tenemos que el primer decil va a ser el décimo percentil. Para el quinto decil va a ser igual al 50 percentil o al percentil 50, que este también va a ser igual a la mediana. Por último tenemos el noveno decil, que va a ser el 90 percentil o el percentil 90. Ahora, para determinar los deciles fácilmente vamos a seguir los siguientes dos pasos. Entonces vamos a tener que nuestro primer paso va a ser determinar la clase en que se encuentra ubicado el decil, por lo que aplicaremos la siguiente fórmula. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular o determinar el decil I, entonces este va a estar en la siguiente posición. Entonces vamos a tener que, para poder determinar la posición, esta está dada como K igual a I por N sobre 10, donde I toma los valores de 1, 2, 3 hasta 9. Y el segundo paso para poder calcular nuestros deciles es aplicar la siguiente fórmula. Entonces tenemos que el decil de su I va a ser igual al límite inferior más K menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior sobre la frecuencia absoluta por C, donde el SUI va a ser el límite inferior de la clase donde se encuentra ubicado el decil. Por otro lado, vamos a tener que F sub I menos 1 va a ser la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la donde se encuentra ubicado el decil. F sub I va a ser la frecuencia relativa de la clase donde está el decil. Entonces vamos a poner acá donde está el decil. Y por último tenemos a C, que va a ser la longitud de la clase. A continuación vamos a ver un ejemplo en el cual podamos calcular los deciles para datos agrupados. Entonces en este nos preguntan cuál es el decil 4, 6 y 9 de la siguiente tabla de datos agrupados. Entonces a continuación vemos la tabla de datos donde nos dan las clases. La primera clase va de 0 a 5, la siguiente de 5 a 10, la otra va de 10 a 15 y así continuamos hasta la última clase, que sería de 35 a 40. Nos dan nuestra frecuencia absoluta. En la primera vamos a tener 7, en la segunda tenemos 8, 9, 7, 11, 14, 10 y 9. Lo cual nos suma un total de 75, que será el valor del tamaño de nuestra muestra. Y por último vamos a tener la frecuencia absoluta acumulada, en donde tenemos los valores de 7, 15, 24, 31, 42, 56, 66 y 75, que también debe corresponder el último valor al tamaño de la muestra. Entonces ahora para poder determinar nuestros deciles, entonces vamos a calcular el cuarto decil. Entonces, para poder calcular nuestro cuarto decil, debemos ubicar la posición en la cual se encuentra. Para esto, entonces, vamos a decir que K va a ser igual a 4, que sería I, que sería nuestra posición del decil, que es 4, por N, pero en este caso N sería de 75, que era el tamaño de nuestra muestra, sobre 10. Y vamos a tener que
4 por 75 sobre 10 es igual a 30. Eso significa que nuestro cuarto decil se encuentra en la posición 30. Para esto, entonces, debemos fijarnos en la frecuencia absoluta acumulada o guiarnos en esa frecuencia donde está el valor de 30. Entonces, nosotros miramos, tenemos 7, 15, 24 y 31. Eso significa que nuestro valor de 30 está ubicado en 31. Entonces, si miramos la clase, entonces vamos a tener que esta posición de 30 está en la clase que se encuentra de 15 a 20. Entonces vamos a calcular el límite inferior, entonces en este caso sería 15. Vamos a hallar la longitud de la clase, entonces tenemos que la longitud, o C, va a ser igual a 20 menos 15, que será igual a 5. Ahora vamos a determinar nuestra frecuencia absoluta, que va a ser igual a 7. Y por último vamos a tener la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. Entonces nosotros tenemos el valor de 31, entonces miramos el dato de arriba, este es de 24. Entonces f sub i menos 1 va a ser igual a 24. Entonces estos van a ser los valores. Este dato lo obtenemos a partir de la tabla, este dato lo obtenemos a partir de la tabla. Este tamaño lo determinamos como la diferencia entre 20 menos 15, que fue la clase donde está ubicada nuestra posición, y el límite inferior pues lo sacamos de nuestra clase. Ahora entonces reemplazándola en la fórmula para determinar nuestro decil, entonces vamos a tener que nuestro decil 4 va a ser igual a L sub i, que sería 15, más K, donde K es 30, que sería la posición, menos F sub i menos 1, que sería 24, sobre N sub i, que sería 7, por C, que sería la longitud de nuestra clase, es decir, 5. Entonces efectuamos las operaciones y tenemos que va a ser igual a 19.28. Ahora vamos a calcular el decil 6. Entonces vamos a efectuar la posición, es decir, K va a ser igual a 6 por N, que sería de 75, sería el tamaño de nuestra muestra, sobre 10. Va a ser igual a 45. Entonces, guiándonos por la frecuencia absoluta acumulada, esta posición va a estar, entonces vamos a tener 7, 15, 24, 31, 42, 56. Entonces, la de 56 nos contiene 45. Entonces, observamos en nuestra tabla de frecuencia absoluta a qué clase corresponde. Entonces, vamos a tener que esta posición está en la clase 25,30. Entonces, vamos a definir L sub i, que sería el límite inferior. Para este caso sería 25. C va a ser igual 30 menos 25, 5. Vamos a tener que nuestra frecuencia absoluta va a ser igual a 14 según la tabla que tenemos. Y por último vamos a tener que nuestra frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior va a ser igual a 42. Entonces debemos reemplazar estos valores para nuestro decil 6. Entonces vamos a tener que nuestro decil 6 va a ser igual a nuestro límite inferior, que sería 25, más tenemos K, que en este caso K va a ser igual a 45, menos F sub i menos 1, que sería 42, sobre N sub i, que es igual a 14. Y todo esto lo vamos a multiplicar por C, que C va a ser igual a 5. Y vamos a tener que nuestro decil 6 va a ser igual a 26,07.
Ahora, por último, vamos a calcular nuestro decil 9. Entonces, para esto vamos a ubicar su posición. Entonces, tenemos que K va a ser igual a I por N sobre 10. Es decir, tenemos 9 por 75 sobre 10, que va a ser igual a 67.5. que es aproximadamente 68. Entonces, guiándonos por la frecuencia absoluta acumulada, esta posición está en la clase, vamos a tener que estar en la clase de 35 a 40. Entonces, vamos a tener que el límite inferior va a ser igual a 35. Nuestro C, que sería la longitud de la clase, es igual a 5. De la tabla vamos a tener que nuestra frecuencia absoluta o N sub I va a ser igual a 9. Y por último vamos a tener que la frecuencia acumulada de nuestra clase anterior va a ser igual a 66. Entonces vamos a tener que nuestro noveno decil va a ser igual a 35, que sería nuestro límite inferior, más K, que sería 68, menos la clase anterior, que sería 66, sobre N sub I, que sería 9, por C, que será 5. Entonces tenemos que nuestro noveno decil va a ser igual a 36.1. En el capítulo de hoy aprendimos cómo poder establecer los deciles para datos agrupados.